Analizaron un correo que envió la abogada a su hermana Estela, donde le informaba que había adquirido un seguro de vida y le decía, cito, con esto no te quiero decir que pienso morirme, hierba mala nunca muere, pero prefiero hablarlo por las dudas. Cierro comillas. A partir de esta comunicación, la perita de la Procuraduría concluyó, abro comillas, por el contenido y la forma del escrito de referencia y por la personalidad de Digna, la palabra no en realidad significa sí, sí pienso morirme, cierro comillas. Este tipo de conclusiones fueron realizadas sin ningún tipo de base científica ni apegadas a los estándares ya vigentes para la realización de la pericial de psicodinamia en retrospectiva, al contener afirmaciones teóricas insostenibles, aseveraciones con sesgos sexo-género, afirmaciones con implicaciones de juicios de valor, así como sin sustento alguno. Este tipo de conclusiones evidencian sesgos de género, básicamente al señalar que Digna era quien se buscaba los problemas y se colocaba en riesgo. Condenamos el artero crimen de Digna Ochoa y nuestra más enérgica condena a quien quiera que lo haya hecho. Se encontraron muy probablemente de un suicidio disimulado. ¿Cómo se explica un suicidio con 3 disparos? Ser una mujer abogada, penalista en un país altamente machista como México, hoy en el 2021, no es un tema sencillo. O sea, tenemos que enfrentarnos a fiscales, a jueces, a juezas, a un sistema que por supuesto es sumamente patriarcal. En un derecho que está conformado desde una visión absolutamente patriarcal. Entonces, Digna era hace más de 20 años leyendo lo que hacía, qué tipo de casos representaba y a quiénes se enfrentaba, por supuesto que era espectacular. Fue una mujer que luchó por los derechos humanos de personas muy desvalidas, los campesinos de Guerrero, las mujeres zapatistas, ese era sindicalistas, ese era su trabajo. Luchaba por el medio ambiente también, ¿sí? Parte de los problemas en los que se andaba metida era también por estar luchando por el medio ambiente. Una persona así, con ese amor a la vida, no solo su vida, sino la vida en general, no se suicida. Así, perspectiva de género, elemental perspectiva de género. ¿Sí? ¿Qué significa perspectiva de género? Entender el contexto para poder analizar los hechos. La diferencia entre ser defensor hombre y ser defensora mujer de derechos humanos es cómo esta estructura de desigualdad estructural, esta desigualdad histórica se expresa, se manifiesta en todas las cosas que hacemos. Las defensoras de derechos humanos tenemos un trabajo de cuidado muy extenuante que marca nuestra vida. Tenemos relaciones muchas veces violentas en la familia, en la comunidad y de pareja, con los hijos incluso también, que también impacta. Enfrentamos el desprestigio, el cuestionamiento, el estigma de salir de casa y no cumplir con nuestro rol de madres, cuidadoras, protectoras del entorno familiar. Vivimos también un cuestionamiento a nuestra moral sexual. Creo que esto es algo que pesa mucho en las defensoras de derechos humanos, porque salir a la calle siempre implica para en muchas sociedades y en muchas comunidades un cuestionamiento a nuestra moral sexual. Igualmente, ambos peritos se refirieron a las formas diferenciadas de ataque contra las mujeres defensoras de derechos humanos, a la violencia interseccional, a la violencia sexual, el descrédito social, el uso de estereotipos de género y estigmatización en las investigaciones de los ataques en su contra, a los riesgos agravados para algunos grupos de personas defensoras vinculadas a la defensa de grupos marginados y también a los riesgos específicos de las abogadas. Todo esto se constata en el caso de la abogada Digna Ochoa. Bueno, la experiencia que tenemos con la elaboración de peritajes que integran la perspectiva de género, peritajes psicosociales, psicológicos que integran la perspectiva de género, nos encontramos que sigue siendo un reto porque efectivamente las fiscalías y procuradurías no saben cómo integrar esta metodología, este enfoque teórico a los peritajes.
Se ha logrado avanzar porque hemos visibilizado que para dar cuenta de la violencia concreta sí es diferente o impacta de manera diferente en hombres y en mujeres. Y cuando hablas de mujeres tienes que analizar diferentes categorías. Por ejemplo, en el caso de Digna, se habla en el peritaje de 2 relaciones sentimentales, de un posible aborto, un presunto aborto, aunque no tienes los elementos para sustentarlo, pero se afirma como si hubiera sucedido. Entonces le desvirtúan todos esos elementos que efectivamente van concentrados en cómo la mujer desde pequeñas nos socializamos o nos socializan para ser dependientes de los demás, para tener que asumir la maternidad, para ser las responsables. Entonces se va señalando los aspectos de género que explican la desigualdad. Cuando elaboras un peritaje e integras la perspectiva de género, tienes que visibilizar el contexto de la persona, los posibles factores de discriminación, de vulnerabilidad que ha estado expuesta, a las relaciones desiguales que se pueden establecer en las relaciones de pareja y poder explicar la respuesta de las personas, la construcción de sus conductas, de sus cogniciones, de sus comportamientos, a partir de explicar cómo se ha socializado en esta construcción de género. Yo creo que el caso de Digna es un caso muy paradigmático y lo han dicho mucho los abogados y las abogadas que han dado seguimiento con respecto a todos los estereotipos que se colocan cuando se analiza una situación que tiene que ver con las mujeres. Digna, como muchas de nosotras, yo supongo que todas las mujeres, fue cuestionada en su credibilidad, fue cuestionada su capacidad emocional, mental, profesional, fue cuestionada su vida íntima, fue cuestionado todo lo que era. En todos los ámbitos de su vida se dudó de que lo que hacía era cierto, era útil, era racional, era válido por ser mujer. Y eso es a lo que nos enfrentamos todas todo el tiempo. Y es un caso que, como decía Carla Michelle Salas, al haber llegado a la corte es en sí mismo ya un éxito, porque ahí se pudo ver fehacientemente muchos de estos elementos. Una investigación plagada de estereotipos y discriminación, una indolencia de las autoridades y la fabricación, ¿no?, que esperemos que se compruebe, que denigra la imagen, la historia, la lucha de una mujer excepcional. Digna es el ejemplo de lucha estigmatizada, de señalamiento y cuestionamiento a la defensa de derechos humanos, y al mismo tiempo es la permanencia, la pervivencia de la memoria de las luchas de las mujeres. Este caso es muy importante para todas, da cuenta de cómo se investigan las agresiones, de cómo no se cree cuando una mujer denuncia que está viviendo cierto nivel de riesgo, y cómo es esta carga estereotipada en la lectura del riesgo afecta también la defensa de los derechos humanos y el acceso a la justicia. La violencia contra la mujer debe ser objeto de mayor investigación y rigurosidad. La violencia se ha decidido como un factor necesario de erradicación precisamente por la segregación y la violencia que se ejerce contra la mujer, pero en condición de derechos humanos, la mujer defensora de derechos humanos requiere un reforzamiento que lleva indiscutiblemente a que la investigación de violencia contra la mujer dentro del marco de la debida diligencia no solamente sea una obligación, sino una necesidad para cumplir con los estándares internacionales.